¿Recuerda cuando iniciaba la clase de biología? Muchos no entendíamos absolutamente nada. Pero hagamos el siguiente ejercicio. Quédese frente a esta pantalla los próximos 60 minutos con un postdoctor, un gran mexicano. Quédese una clase que va a disfrutar, créamelo. Comenzamos. Prohibido cambiar. Por eso he invitado a un gran ecólogo, a un gran biólogo mexicano, el doctor Luis Zambrano, que es investigador del Instituto de Biología de nuestra querida máxima casa de estudios, y le he propuesto que con un lenguaje sencillo, hasta que yo pueda comprenderlo, se pueda comunicar con ustedes. Querido Luis, bienvenido, gusto en saludarte, es un honor que estés aquí en el estudio de personalidades del canal del Congreso. No, pues muchísimas gracias por la invitación, Gustavo. Es también para mí un honor estar pues aquí platicando con ustedes sobre la biología y sobre la ecología. Desde niños nos decantamos, hay unos que sí les gustan las cuentas, ¿no? Terminan de contadores, hay otros que son muy serios, muy políticos, acaban de abogados o de políticos, senadores, diputados, otros que nos gusta hablar, acabamos de comunicadores. Pero ¿cómo descubrir o cómo decantarse por la biología? ¿Qué son los que se preguntan cómo está el huevo aquel que hace al pollito, huevo gallina? ¿Tú te lo preguntabas desde niño, Luis? Sí, de hecho es curioso que hayas puesto ese ejemplo porque yo recuerdo cuándo fue el momento en que dije yo quiero hacer esto por el resto de mis... Estaba yo en tercero o cuarto de primaria y justo en estas cosas que dices de, pues nos dan clases de biología y no sabemos si nos gusta o no y está muy alejado y es complejo, nos pusieron un video del desarrollo de un pollo. En esa época, pues ya apenas eran finales de los 70s, principios de los 80s, quién sabe cómo le hicieron para hacer pues estas tomas de un huevo y adentro el desarrollo de un pollo, ¿no? Y entonces veía cómo iba desarrollándose el pollo desde pues que la inseminación hasta cómo iba creciendo y creciendo hasta que ya era el pollito y rompió el cascarón. ¿Y te llamó la atención? Y yo dije, de aquí soy. Wow. Esto es lo mío, a mí me gusta muchísimo. Y a partir de ahí ya no cambió mucho mi opinión, o sea, no pensé en ser médico porque no me gusta andar destazando gente, ni mucho menos, ni ingeniero, ni nada por el estilo. Dije, quiero ser ¿Tienes biólogo. familia relacionada con la biología? Tengo una hermana que no es bióloga, pero hace nutrición y hace ese tipo de cosas, Claro, ¿no? claro. Es química farmacobióloga, pero de ahí en fuera no, ni para un lado, o sea, ni tíos, ni primos, ni nada, ni para el otro. ¿Eras de mascotas? Es decir, ¿te interesaba tener un perro, un gato en la casa? No, para nada, No, déjame qué decirte. raro, ¿no? Mi papá tuvo 8 hijos, entonces yo soy el sexto de esos 8. Alimentar también un animal era más costoso todavía. Exactamente, entonces sí, no, decía, ya tengo muchos animales, ¿para qué quiero otro más? Entonces no éramos de tanto de eso, pero sí era de quiero salir al bosque y quiero ver el bosque, quiero entender cuáles son los animales del bosque, las plantas del bosque, quiero disfrutar el bosque. Yo disfrutaba mucho salir, en esa época en la que se podía salir en la prepa con mis amigos a caminar, por ejemplo, a los dínamos, ¿no? Claro. A las grutas de Cacahuamilpa, me acuerdo haber ido con un par de profesores de CCH, así como vámonos y nos íbamos, ¿no? Y fíjate que de nuestra generación, doctor, muchos cuando llegaba la hora de la clase de química, de física, de biología, ¡ay! Hacíamos muecas, ¿estás de acuerdo? Sí, había muchos compañeros que hacían muecas y a mí me encantaba, o sea, desde entonces sí me encantaba un poco el laboratorio, el entender, el ver reacciones, las matemáticas me gustan Y mucho. fíjate que somos víctimas de la modernidad, porque nuestros ancestros, nuestros antepasados, los pueblos originarios, se preguntaban, caramba, ¿por qué hay cierta parte del día hay luz y cierta parte del día hay oscuridad, ¿no? O por qué esta plantita con agua creció y esta sin agua no creció, ¿no? O cómo es posible la polinización o las aves, qué papel juegan, los insectos. Es decir, desde hace muchos millones de años los antepasados le preguntaban, y ahora lo damos por descontado, ¿no te parece? Sí, tristemente, y ahorita que hablabas un poco de esto, de que estamos desapegándonos, en la introducción que estamos desapegándonos,
pero que la biología es muy importante para nosotros. Déjame decirte que una de las cosas que yo le aprendí al doctor Sarucán en una de sus grandes conferencias fue... Que por cierto ya estuvo en este programa en varias ocasiones. ¿Sí? A lo mejor dijo lo que yo voy a decir un poco, él mucho más sintético y mucho mejor, pero parte de nuestra cultura está relacionada al tipo de animales y plantas con los que vivimos. Claro. Entonces, por eso tenemos en México, o sea, México es un país lo que le llaman megadiverso, que quiere decir que tenemos mucha diversidad de muchos tipos en todos lados. No es lo mismo la diversidad de la península de Yucatán que la que pasa en Colima, que la que pasa en Veracruz, que la que pasa en Sonora. La relación... Hasta nuestra alimentación cambia. Claro, y esa es parte de nuestra cultura. Claro. Entonces, nuestra relación con esa diversidad, que incluye qué comemos y cómo lo comemos, genera una cultura diferente, y por eso tenemos muchas civilizaciones. O sea, por eso están los mayas, los yaquis, los purépechas, etcétera. Y eso se debe justo a nuestra interacción con la naturaleza como cultura. Déjame contradecirme. ¿No será que los que vivimos en la ciudad sí estamos muy tecnificados, vivimos encima del cemento, abrimos nuestra ventana para tomar aire? Bueno, sí, y está todo contaminado, pero vemos un muro. Quizá en el campo es distinto, ¿no? Yo creo que sí, más bien no yo creo, sí. Sí, ¿verdad? Ahora, el gran problema que tenemos es que el 70% de los habitantes de México vivimos en una ciudad. Entonces, antes no era así, antes era al revés. Y déjame decirte que no hace mucho. En la época en la que Elvis Presley cantaba Love Me Tender, o sea, en los 40, 50, en esa época era 30% gente en las ciudades, 70% gente en el campo. Pero fíjate qué ironía, somos, o sea, la modernidad, la tecnología, la ciencia avanzó, pero no pudimos entender que poníamos un edificio encima de los bosques, poníamos un estadio encima de donde producíamos nuestros alimentos. O sea, nos pasamos de lanzas. Yo creo que sí, en esta visión occidental de cómo tenemos que desarrollarnos y qué es el desarrollo, y desgraciadamente México es uno de esos punta de lanza en ese tipo de visiones, en donde el desarrollo está directamente asociado al concreto. Estamos perdiendo muchísimo de lo que deberíamos de haber o de lo que teníamos hace relativamente poco, en serio, hace 50, 60 años, ¿no? Vamos a llegar más adelante a los ríos. Y no sé quién tuvo la grandiosa idea en la Ciudad de México de entubarlos. Cuando uno va a las capitales europeas, tienen su gran río, ¿no? Imaginen ustedes ahora la inauguración de los Olímpicos sobre un río, y todos alrededor estaban viendo cómo pasaban las delegaciones de atletas. Ya llegaremos. Ahora, Luis, tú... a diferencia de muchos de nosotros chilangos, capitalinos, defeños, tú eres de Tampico, y esto habla también de tu formación en la niñez, de voltear y ver un entorno completamente distinto. ¿Estoy en lo correcto? Casi, o sea, sí soy de Tampico, nací en Tampico, pero a las 2 semanas me fui, y bueno, al final de cuentas soy chilango de corazón, porque llevo, ahora lo que sí es que en vacaciones iba yo mucho a Tampico, y sí era otra cosa, sí, o sea, era ver la laguna del Chairel, ver ahorita uno de los grandes problemas que tiene Tampico justamente es la pérdida de los manglares, que está una pelea muy fuerte de muchos ciudadanos de no perder la laguna del Carpintero. Entonces, en esa época la laguna del Carpintero era una gran manglar en medio de la ciudad. Que hay una voracidad de construcción, ¿no? Una voracidad de construcción, de que quieren construir ahí, cuando dices, es parte fundamental de la sobrevivencia de una ciudad. Entonces, cuando empiezas a tener este tipo de contactos y empiezas a tener cierto tipo de entender relaciones de cosas que nos pasan, como ahorita las lluvias, y que nos estamos inundando, y dices, bueno, pues es que vivíamos en un lago, ¿no? Sí, claro. O sea, eso no va a cambiar, o sea, la naturaleza no va a cambiar. ¿Cómo le hacemos nosotros para adaptarnos? Y esa es parte de las cosas que a mí me gusta preguntarme. Claro, claro. Ahora, platícanos de tu preparación académica. ¿Fuiste a una primaria en la Ciudad de México? Sí.
¿Te acuerdas cómo se llama? Sí, era el Colegio Simón Bolívar, era privada. Una escuela privada, el Simón Bolívar, privada. Y después fuiste a la secundaria a la misma escuela. ¿A la misma escuela? Pero luego me rebelé porque yo decía, yo no quiero seguir en este tipo de escuelas que para ese entonces ya me parecían un poco fuera de lo que a mí me gustaba, claro. ¿no? O sea, eran demasiado conservadoras, eran demasiado religiosas, y yo la verdad es que ni conservador. ¿Y a ni dónde fuiste a la preparatoria? Al CCH Sur. Entré a la preparatoria en la UNAM y pues me tocó el CCH Sur. Y ahí sí descubriste otra cosa, ¿no? Completamente distinto. O sea, era una cosa impresionante en términos bueno, yo venía de una escuela de puros hombres y empezar a platicar con mujeres de mi edad ya era una cosa completamente diferente. Un mundo distinto, ¿no? Y de todo tipo de ideologías, de todo tipo de visiones. Y eso me abrió muchas puertas, ¿no? Y estudias biología. Sí. La biología se estudia en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿verdad? Sí, la biología se estudia en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, pero también en la FES Iztacala. Ajá. Y biología es empezar a entender desde los microorganismos hasta el dinosaurio que alguna vez estaba caminando en este estudio, ¿no? Y procesos como evolución, o sea, justamente por qué los dinosaurios se volvieron dinosaurios y por qué se extinguieron, esos procesos. También fisiología, o sea, cómo es que una célula absorbe energía, los ATPs, y lo convierte en materia. Ese es el tipo de cosas que uno aprende. Tú venías del Colegio Simón Bolívar, sí, donde podías comulgar, donde te dijeron que Diosito dijo que se haga el hombre y la mujer. 5,000 años de vida de la planeta y cosas de ese Y tú decías, oye, pero aquí en primer semestre me están diciendo que antes de eso había personas en la Tierra. 4.500 millones de años de diferencia. Entonces ya te empezaste a cuestionar que la cosa era distinta, ¿no? Sí, claro. No, yo me empecé a cuestionar desde secundaria. Por eso te fuiste a la sí, prepa. por eso me fui al CCH. Bien reforcé mucho en términos de visión, y la facultad lo que me dio fue el conocimiento, varios tipos de conocimiento. Esos que tú acabas de decir, que son así como, a ver, ¿cuáles son las relaciones filogenéticas, cómo funciona el árbol de la vida? O sea, ¿por qué de un pulpo sale otro pulpo, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tan lejos están los pulpos de nosotros? ¿O qué tan lejos están los orangutanes de los elefantes, etcétera? O sea, esa es parte fundamental. Pero el otro que me enseñó, que es mucho más importante para mí, porque esto es mucho de memoria, lo otro que me enseñó es a saber hacer ciencia. ¿Qué es la actividad científica? ¿Y qué es lo que distingue a una actividad científica de cualquier otra cosa? Y eso no es tan fácil, porque no es lo que uno aprende. Es cuestionarte, preguntarte. Es cuestionarte. Interrogar inclusive a la ciencia, decir, ¿cómo es esto? Exactamente, ¿no? Pero hay una serie de mecanismos y de métodos, no es solo uno, sino una serie de mecanismos para cuestionarnos y saber qué es la cuestión, cómo cuestionarnos y cómo resolver esa pregunta. Claro. Eso es parte fundamental del aprendizaje en la Facultad de Ciencias, por ejemplo. ¿Estudias biología y después haces una maestría? Hago directo el doctorado. El doctorado. Sí. ¿También en la máxima casa de estudios? Sí, también en la UNAM, en el Instituto de Ecología. En ese momento se llamaba Centro de Ecología y acababa de fundarse. Era un pedazo, había salido del Instituto de Biología, que es de donde yo trabajo. ¿La ecología es una rama de la biología? La ecología es una rama de la biología. ¿Qué hace la ecología? La ecología, o sea, la biología, como te platiqué, puede abarcar desde biología molecular, de cómo el DNA se va formando y las células, etcétera. Para eso hay un instituto que se llama el Instituto de Fisiología Celular también, por ejemplo, y el Instituto de Biomédicas. La biología abarca todo eso. ¿Qué es lo que entiende la ecología? La ecología es cómo interactúan todos los seres vivos con el planeta y cómo reacciona el planeta, de alguna manera. O sea, a nivel global y a nivel específico. Sí. O sea, a nivel global, el cambio climático, ¿no? O sea, es parte de lo que estudiamos en ecología. Pero a nivel específico es, por ejemplo, pues la subcuenca del río Magdalena aquí en la Ciudad de México. O sea, ese río vivo, ¿qué tiene? ¿Cuánta agua recibe? ¿Cuáles son los animales que viven ahí? ¿Por qué esos animales lograron sobrevivir ahí? ¿Qué comen esos animales? Etcétera, etcétera. Claro. Entonces, ya llegaremos más adelante sobre una especialidad. Ha dedicado parte fundamental de su vida el doctor a estudiar los organismos, los peces, pues,
que viven en Xochimilco, el ajolote y la tilapia que no le gusta el ajolote. Ahorita llegamos a ese tema. El doctor es postdoctor, es decir, yo debería de haber presentado a Luis Zambrano como postdoctor. Oye, doctor, y después de un doctorado vas a otros estudios y obtienes otro papelito que tienes colgado ahí en tu oficina. El papelito no lo tengo colgado en la oficina, pero sí, básicamente un postdoctorado es, ya que uno acaba de entrenarse y ya uno es científico, que eso es lo que el doctorado te da, Sí. te acredita, decir, ya sabe cómo hacerse preguntas y ya sabe cómo contestárselas de manera científica. El postdoctorado en realidad es, bueno, pero todavía le falta tantitito que se tiene que hacer cargo de un proyecto. Y entonces el postdoctorado es hacerse cargo completo, o sea, es como el aprendiz ya del investigador. Podríamos completo. decir que es una especialización. Pues, ¿Tú eres postdoctor especializado en algo? Pues hice mi postdoctorado en redes tróficas y en efectos de especies introducidas en lagos, ¿no? Eso es en lo que hice mi postdoc. Pero no necesariamente es como una especialización como los médicos que tienen su especialización en ciertas cosas, sino como que es entender cómo hacerte cargo de un proyecto. Decir así como, yo me voy a hacer cargo de este proyecto y ahí ya no me va a ayudar mi tutor ni nadie. Yo lo tengo que resolver solito. Ahí vale la pena subrayar que lo hiciste en Holanda, ¿no? En los Países Bajos. En los Países Básicos, en los Países Bajos, en un pueblo que se llama Wageningen, que nadie puede pronunciar porque se escribe con doble y son ese tipo de palabras raras que tienen los holandeses. ¿Por qué ahí? Porque era un lugar donde se daba este postdoctorado, está muy avanzado en ciencia. ¿Por qué este lugar escogiste? La Universidad de Wageningen es una universidad de las mejores del mundo en muchas cosas, en agricultura y en ecología. En ese entonces, bueno, y sigue a la fecha, hay un investigador que se llama el doctor Martin Scheffer, que era uno de mis héroes. Cuando yo empecé a estudiar en el doctorado, dije, este señor hace exactamente lo que yo quiero hacer, que eran ecuaciones diferenciales para hacer modelos específicos para entender las redes tróficas y restaurar lagos. O sea, se oye muy complejo, pero es algo así como, a ver, yo tengo un lago y ese lago puede ser como el lago de Chapultepec, que es completamente verde y feo, o un lago transparente como una laguna de Montebello. De hecho, las lagunas de Montebello tienen las dos, tienen lagos verdes y feos y un lago transparente y azul. Ahorita podemos explicar por qué, porque se hizo un gran estudio al respecto de eso, en donde participamos varias personas. ¿Por qué pasa eso? Y entonces, el doctor Scheffer lo que hizo fue decir, a ver, en realidad esto pasa no solo porque hay muchos nutrientes, porque eso es lo que se creía. Entonces, hay muchos nutrientes y hay las algas, que son las que ponen verde todo, ¡pum!, florecen. Sí, también pasa porque hay pocos peces grandes. ¿Y comen pocas algas? Los peces grandes comen peces chicos, los peces chicos comen el zooplancton y el zooplancton se come las algas. Y entonces es como un efecto dominó. La gran ventaja de eso es que se puede modelar en términos matemáticos, con ecuaciones diferenciales. Y entonces lo que dijo es, a ver, si lo modelamos así, podemos decir, a partir de aquí, este es un lago verde, y a partir de acá, este es un lago transparente. Y yo dije, eso es lo que quiero hacer. Claro. O sea, lo que quiero es empezar a hacer investigación de cómo hacerle para restaurar lagos en términos de cantidad de nutrientes, pero también cantidad de plantas y animales. Vale la pena, ya que estás aquí y tú viviste ahí, estudiando el postdoctorado, que nos platiques por qué Países Bajos. Aquí está la playa y a partir de aquí se construyen las ciudades, ¿no? Aquí estamos a 2.200 metros sobre el nivel de Acapulco. Pero los Países Bajos se llaman así porque están abajo del nivel del mar. Sí. Y cuando uno va al tour ahí se sube a su bus, ¿no? Y le dan su gorra y su backpack, te explican que hay unos diques, ¿no? Pusieron unas barreras, si no estaría inundado Holanda, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? ¿Lo expliqué bien? Sí, bastante bien. En 40 o 50% de Holanda estaría inundado si no estuvieran esos diques, lo cual ahora están pensando en cómo hacerle, porque con el cambio climático va a subir un poco el nivel y entonces necesitan reforzar esos diques para que no se les inunde medio país, literalmente. Y otro dato interesante de Holanda, tú que viviste ahí, doctor, está lleno de canales. Imaginemos, siempre se nos viene a la mente
Venecia, pero hay más agua y hay más canales en Holanda. ¿Soy en lo correcto? Claro. Ahí respetaron lo que aquí teníamos con los Xochimilcas y los aztecas, ¿correcto? Es correcto. De hecho, por ahí hay un estudio que, si no mal recuerdo, lo leí de la maestra Julia Carabias y del doctor Ezequiel Escurra, que en el momento en el que se inundó la Ciudad de México en 1600 y cacho, el virrey atrajo a unos holandeses justamente para que le ayudaran a resolver el problema, y los holandeses le dijeron se puede resolver de diferentes maneras los diques para poder tener una ciudad. Y el virrey de repente escuchó a un ingeniero que dijo, no, vamos a desaguar todo, y nos fuimos por la mala. Lo voy a poner en estos términos. Hay crónicas donde uno podía ir en su lancha, permítame el término, ¿no? Desde el Zócalo capitalino hasta Xochimilco. Exactamente. De hecho, ahí está el canal. O sea, básicamente es el canal de la Vija. Y ya escuchó usted que es un genio dijo, vamos a desaguar todo, y nos encanta el concreto, ¿verdad? Y sabes que yo tengo la sospecha de que eso tiene que ver más, o sea, para no echarles la culpa, tiene que ver con el tipo de cultura. O sea, los holandeses, toda su civilización ha sido formada justamente por con la amenaza del agua. Claro. Y entonces dijeron, vamos a trabajar con las fuerzas del agua. Mientras que en España, si uno se fija en España, un porcentaje altísimo es seco. Es muy seco, es un país muy seco, sobre todo en la parte norte. Entonces, cuando uno pues, viene aquí, yo creo que les molestaba culturalmente mucho el agua y dijeron, vamos a desecar. Te digo algo, doctor, es imperdonable cuando yo recibo amigos de Europa, de Asia, de Oceanía, inclusive africanos que he recibido, me dicen, wow, tienen 2 océanos que los rodean. Hay países de mi continente que no saben lo que es el agua. Y la Tercera Guerra Mundial, toco madera, va a ser por el agua. Sí. Es decir, qué tontos fuimos. Sí, yo creo que o sea, como que esta mezcla y metida un poco con esta visión muy occidental del desarrollo, es igual al concreto, nos ha dado muy malos consejos. Sí, caramba. Pero tenemos chance de recuperarlo. Yo creo que esa es parte de nuestra chamba, además, y parte por la cual estoy haciendo lo que estoy haciendo. También fuiste a Inglaterra a hacer investigación, ¿no? Sí. ¿De qué iba allá? Bueno, mi doctorado fue justamente el efecto de cómo es que las carpas, que es otro error que cometimos sobre todo en los 50, 60 con la Revolución Verde, de repente el gobierno dijo, vamos a meter carpas y tilapias en todos lados. Y eso es muy bueno, ¿no? O sea, independientemente de la cultura del país, lo que sea, vamos a meter carpas y tilapias porque ya hay tecnología para reproducir carpas y tilapias. Y hasta que yo empecé a hacer el doctorado por esas fechas, empezamos a tratar de evaluar si eso era buena idea o no. Y entonces mi doctorado fue básicamente, oye, ¿qué tanto efecto negativo tienen las carpas en un lugar ajeno? Las carpas son de China, entonces las traemos aquí, ¿qué hacen? ¿No? Y ese fue mi doctorado. Parte del doctorado, entender eso, qué comen las carpas, cómo es que afectan las carpas en resuspensión de sedimentos, porque las carpas son como pequeños bulldozers, pequeñas dragas que andan drague y drague y drague y drague. ¿Qué efecto tiene ese? Imagínate que tienes pues, tu vaso de leche con chocomilk abajo, ¿qué pasa si estás con un popote? Píquele y píquele y píquele y píquele, pues se va resuspendiendo. ¿Qué efecto tiene eso? Y entonces en Inglaterra estaban los mejores ecólogos acuáticos del planeta, en Inglaterra y en Estados Unidos, en Madison, que empezaban a entender esto, así como que, a ver, si yo tengo muchos peces de esto, ¿qué pasa con el fitoplancton, el zooplancton, este tipo de cosas que platicamos? Y ahí fue donde se empezaban a dar estas nuevas ideas. Te estoy hablando de principios, mediados de los 90, o sea, que no eran tan nuevas, bueno, que ya no son tan nuevas, pero que claro, en ese entonces trataban de entender cómo... No ha cumplido este estudio ni 100 años. No, para nada. Claro. Y en ese entonces trataban de entender cómo es que las plantas y los animales sí afectan el ambiente, el hábitat. Antes no se pensaba así. Obviamente no vengo a platicar de mí, pero permíteme, con la venia del auditorio, platicarte algo. Yo estudié en el Colegio México, cerca del Simón Bolívar, Instituto México, y un proyecto de biología con mi ahora compadre fue sobre un animal enorme, algo así como un hipopótamo que se llama manatí, sí, que metieron en los años 80 en Xochimilco. Sí. Y a algunos les va a causar risa lo que voy a decir.
algunos lancheros mataron a uno a punta de, pues qué, palazos. palazos. Pues sí. Y entonces tu estudio es que las tilapias y las carpas Sí. matan al ajolote. Mi estudio, bueno, esa es una de las 20 cosas que ocasionan las carpas y las tilapias. Y es que esa es parte de lo Les interesante. llamas tú animales depredadores, ¿no? Son depredadores, o sea, todos somos depredadores. Ahora, cuando un animal está fuera de su hábitat, o sea, las carpas son de China y viven muy bien en los arrozales chinos. Y las tilapias son del Nilo y viven muy bien en ciertas zonas del Nilo. O sea, ¿alguien se le ocurrió traerlas de Asia y otros de África? Exactamente. En la época de la Revolución Verde, que era, tenemos que producir alimento a como dé lugar. Entonces, Porque seguramente platicaron con un chino y dijeron, este animalito hace muy bien para los arrozales. y los chinos comen muchas carpas y tienen la tecnología de reproducirlas muy rápido porque está en su hábitat. Y entonces dijeron, te copio la tecnología, O sea, te no la debemos compro. de culpar en los años 20 que lo hicieron y trajeron en un barco unas tilapias y unas carpas y las metieron a Xochimilco. A todos lados. En el 95% de los cuerpos de agua del país hay o carpas o tilapias. Entonces, no solo las metieron a Xochimilco, lo cual es muy grave. De hecho, por eso empecé yo a estudiar este tipo de efectos, porque si están en todos lados, ¿qué afecta? Y entonces, por ejemplo, las carpas, como te decía, son pequeñas dragas. O sea, imagínate un ejército de pequeñas dragas que están todo el tiempo y que comen insectos que están en el lodo. Y entonces están todo el tiempo rascando y rascando. Y hay veces que encuentran mucho alimento y dejan de rascar. Pero conforme van aumentando, pues están acabando el alimento. Claro, se están peleando por el alimento. Y, Claro. y entonces hacen más dragado. Podríamos decir que hoy las carpas y las tilapias son una plaga en nuestro sistema de lagos y ríos. Sí, es una plaga en muchos de nuestros sistemas de lagos y ríos, en particular en Xochimilco. Ahora, las carpas, como están ahí, no son depredadoras como los leones. Te digo, son pequeñas dragas, ellas ni ven, están trague y trague y trague. Y los ajolotes ponen huevos y los pegan en ciertas secciones, tanto en las raíces de las plantas. Y se las comen estas. Y entonces estos van y pues se las topan y se los comen. Y las tilapias, esas sí son más depredadoras. Y entonces cuando ven pequeños alevines que están saliendo de los huevos de los ajolotes, se comen también a los ajolotes. ¿Por qué tu preocupación tanta del ajolote? ¿Qué función tiene el ajolote? Más allá de que no lo vayamos a perder, que esté en extinción, ¿por qué tu alta preocupación para que el ajolote siga viviendo en Xochimilco? Bueno, podemos hablar de la parte cultural y de la parte incluso pues ahora que ya se pusieron muy de moda, etcétera, etcétera. Y de identidad, parte de lo que habíamos platicado antes, ¿no? Hay investigadores que hasta sus cuentas de Twitter se llaman ajolotes, ¿verdad? Como uno. Pero en términos ecológicos, así como, ¿te acuerdas que te dije que el doctor Schaeffer estudiaba esto de los peces depredadores? Sí. Bueno, los ajolotes son depredadores punta, son salamandras depredadores que están hasta arriba de la cadena alimenticia y por lo tanto controlan a los peces que se comen al zooplancton y entonces al controlarlos hay más zooplancton y al haber más zooplancton el agua es más transparente. Entonces si hay ajolotes el agua puede ser más transparente. Si no hay ajolotes el agua es turbia como la de Chapultepec. Es decir, me estás diciendo, tú entiendes que todos somos depredadores. Es decir, imaginemos la ballena enorme que se come al más perra y hasta el más chiquitito que se come el plancton. Eso está bien desde el punto de vista de que así es la naturaleza. Pero lo que está mal, según entiendo, es de que a alguien se le ocurrió traer tilapias y carpas que no son de América y está echando a perder el color del agua de Xochimilco. Y eso tiene muchas implicaciones, porque no nada más es estético. O sea, no nada más es el agua está turbia. Sí. Como el agua está turbia, las plantas no crecen. Y como las plantas no crecen, los insectos, los peces chiquitos. No hay oxigenación del agua, etc. No hay oxigenación, entonces se muere todo. Se vuelve un ¿Cuál es la desierto solución? Porque este tema, a ver, yo cuando estaba en la secundaria, ya no estoy tan chamaquito, metieron a un manatí para que se come. Creo que también fue un error, ¿verdad? Fue un errorzazo, porque los manatíes no son de ahí, son de zonas tropicales. Metieron 2 y los mataron. Ahí hubo como 5 o 6 errores. El primero es, los manatíes son de zonas tropicales.
Los metieron para querer controlar otra especie exótica que se metió, que fue el lirio del Amazonas, que es un lirio muy bonito, pero que crece muchísimo en Xochimilco a la fecha. Entonces dijeron, ¿quién se come ese lirio? Pues mira, hay unas vacas grandotas acuáticas, vamos a meterlas. Las metieron, pues estos animales de todas maneras iban a morir porque Xochimilco es mucho más frío que las zonas tropicales. Es como si a ti y a mí nos mandan a Alaska, sí, así como estamos vestidos, pues nos vamos a morir. Claro. Entonces se iban a morir de todas maneras, pero además no comen, o sea, los manatís, como todos los animales que forrajean, en realidad comen lo más tiernito y los lirios no es lo más tiernito. Entonces iban a acabar primero las plantas y luego estos lirios. Y finalmente no le avisaron a la gente. Entonces tú imagínate ser era un monstruo bajo el agua. Pues es Así como las historias que hemos leído son monstruos bajo el agua. Entonces tú llevas 30 años navegando en esos canales y de repente ves una cosa así, pues te espanta y la matas. Claro. Entonces, ¿Qué tan preocupante es esto del ajolote? Que bien lo dijiste, inclusive está en versos, en historias antiquísimas de la cultura de nuestro país. Pero más allá de eso, ¿qué tan grave es la extinción del ajolote así de que nos quedemos sin este? Bueno, el ajolote está a punto de extinguirse. De hecho, en unos días vamos a sacar justamente los resultados del censo. Que terminamos la primera parte hace un par de meses. Está en situación crítica el ajolote en vida silvestre. Oye, perdón mi ignorancia, ¿cómo se hace el censo del ajolote? No hay un INEGI bajo el agua, ¿verdad? No hay un INEGI bajo el agua. Es muy complejo, por eso nos llevó ahora 10 años hacerlo, pero necesitamos muchos recursos. ¿Cómo se hace? Mira, la primera vez que me lo pidió la CONABIO, justamente la Comisión Nacional de la Biodiversidad. Del doctor Sarucán. Cuando estaba el doctor Sarucán en ese entonces. Y me decían, es que necesitamos saber, y tú colectaste ajolotes de otra especie cuando estabas en el doctorado, porque eso había sido cierto, pues échame la mano y hagamos un censo. Yo dije, órale, cuando son muchos, es fácil poner trampas, unas trampas que se llaman nazas, que luego en las películas de pescadores salen, que son unas trampas que tienen un embudo, entonces entra el pez y ya no puede salir. Y por el número que captas puedes por promediar. el número, o sea, pones 20 y entonces captas 10 y entonces dices, más o menos hay tantos, ¿no? El problema es que cuando hay tan pocos, como en este caso, dependes de pescadores expertos en ajolotes, ajoloteros se llaman. Y ellos lo que avientan es una red, una castnet, le dicen en inglés, que es una atarraya, que también salen muchas películas con los pescadores que avientan la atarraya y normalmente la chica se enamora del pescador porque sale así, ¿no? Entonces avientas la atarraya y cae en una zona determinada y hay veces cuando hay ajolotes los puedes agarrar. Entonces dependiendo del número de aventadas de atarraya, puedes promediar. Puedes más o menos decir... ¿Cuántos ajolotes tenemos en Xochimilco? Pues mira, en el 2014 había 36 por kilómetro cuadrado. Es muy poco, ¿no? Es muy poco comparado con el primer censo que hicimos. Ese en el 2014 no fue el de la CONABIO. ¿Kilómetro cuadrado y qué profundidad tiene un metro. Un metro. Pero había 6,000 por kilómetro cuadrado cuando empezamos a hacer esto. Los estamos llevando de corbata. Bueno, más bien a 36. Las tilapias y las... Las tilapias, las carpas, los campos de fútbol, los raves, la mala administración del agua, porque Xochimilco está muy manejado por agua, o sea, los dejan entrar cierto tipo de agua con cierta calidad en ciertas zonas, etcétera, etcétera. ¿No se puede reproducir el ajolote? El ajolote se reproduce mucho en cautiverio. En cautiverio. ¿Y qué pasa si tenemos un banco de ajolotes afuera de Xochimilco y después los aventamos al lago? Sí, que ya pasó, tristemente, en el sexenio pasado con el alcalde de Xochimilco que decidió aventar muchos ajolotes. Pues se mueren todos. Porque pues si el sistema está mal, pensémoslo en animales más grandes. Pensémoslo en, no sé, el jaguar. O sea, si tú tienes una selva muy bonita, pues el jaguar no va a desaparecer. Si destruyes la selva y ves que el jaguar está desapareciendo, lo peor que puedes hacer es volver a meter jaguares porque la selva está destruida. Tienes que restaurar la selva y luego El problema es
la calidad del agua y los depredadores que matan a los ajolotes. No se trata de producir ajolotes y aventarlos al río. Exactamente. Bueno, al lago o a los canales. A los canales. No se trata de eso porque de todas maneras se van a morir. Si por alguna razón se mueren. Lo que tenemos que hacer es que con esa agua tenga menos depredadores y mejor calidad para que no se muera el ajolote. Exactamente. Eso es justo, acabas de dar en el blanco del proyecto que estamos echando a andar. Es que tengo buen maestro. Bueno, entonces, oye, y las carpas y las tilapias se las comen en África y en Asia, ¿no? Y aquí también. ¿Aquí también? El blanco del Nilo que se compra en supermercados tilapia. Uy, y lo venden así como si fuera lo máximo, ¿verdad? Pues sí, curiosamente, porque es carne de muy baja calidad desde mi punto de vista, ¿no? Y la carpa también se come, nada más que sabe muy fea. La carpa sabe a lodo. Porque allá la adoran, ¿no? Comen muchas cosas fritas, sí, ¿verdad? Exacto. En China la comen muy fácilmente y la tilapia se come a nivel mundial mucho porque es muy fácil de cultivar. Me voy de Xochimilco a las lagunas de Montebello. Ahí creo que también has hecho estudios, ¿no? Sí. ¿Ahí de qué van? Ahí, bueno, justamente una de las grandes preguntas que teníamos, bueno, que tenía el gobierno de Chiapas en ese entonces, era, oye, tengo lagunas que están muy verdes y tengo lagunas que están muy transparentes. ¿Qué está pasando? Lo que me explicabas Exacto. de estos animales, sí. Y entonces se formó un grupo muy grande, liderado por el doctor Óscar Escolero, que en paz descanse, sí. Que dijo, porque él era un hidrólogo subterráneo, él estudiaba muy bien qué pasaba con el agua, cómo se mueve por debajo de la superficie, ¿no? Y decía, pues sí, pero yo entiendo la parte de abajo, pero ahora me falta la parte de arriba, y nos mandó a varios ecólogos, la doctora Marisa Massari, que trabaja en el Laboratorio Nacional de Sostenibilidad, entre otras personas, y todos hicimos un equipo multidisciplinario y llegamos a la conclusión de que está partido en las lagunas de Montebello, se ven muy cerquita una de otra, pero se alimentan de dos cuencas diferentes. Y una de las cuencas tiene arriba mucha producción intensiva de jitomate. Y todos los fertilizantes y pesticidas se están lixiviando porque las lagunas de Montebello tienen el mismo suelo que tiene Yucatán, carbonato de calcio. Y entonces este río que alimenta las lagunas trae esa porquería y está dañando. Está dañando a ese pedazo, las otras no, porque no está entrando esa cantidad de fósforo. ¿Y le puedes decir a los productores de jitomate que ya le bajen? Pues eso lo tiene que decir el gobierno. Porque es un tema económico, pues ¿verdad? Sí, claro, es un tema económico. Y lo mismo el uso del suelo en Xochimilco. Hace 500 años, ¿verdad? Pues no había esta voracidad de construir edificios, canchas de fútbol, y no paseaban a la gente en lanchas. Las chinampas era para producir alimento, ¿no? Y mira, hablando de Xochimilco, una de las cosas que he aprendido en estos años de estudiar Xochimilco es, si algo nos puede enseñar que sí se puede hacer un desarrollo sostenible, es Xochimilco. O sea, el gran lago que era Xochimilco lo hicieron chinampas y generaron canales. Y esos canales aumentaron la heterogeneidad y el hábitat de todas las especies acuáticas y de todas las aves acuáticas. Sí. Y a la vez produjeron muchísimo alimento para mantener una civilización completa. Entonces, si tienes un lugar que produce alimento, que genera desarrollo y que además no solo no afecta al ambiente, sino que mejora muchas de las características del ambiente, es Xochimilco. Entonces nos puede ayudar mucho a saber hacia dónde tenemos que ir en términos de sostenibilidad. Bueno, claro, la gran investigación, el gran legado del postdoctor, nuestro invitado, es sin duda este tema de Xochimilco, las lagunas de Montebello, pero bueno, ha publicado muchos artículos científicos, es académico, pero quiero aprovechar el tiempo que nos concedes, querido doctor, para hablar de otros temas que son muy cercanos a la ecología y a la biología. A ver, bosques, desiertos, playas, ¿estás preocupado de lo que ves en México? Uy, sí, de lo que ve México y en el planeta. O sea, de hecho, ya cambiamos de visión de decir cambio climático a decir crisis ambiental o crisis de la naturaleza, porque no solo es el problema del cambio climático, que es un gran problema que nos está afectando mucho, de hecho, parte de las lluvias y todo. Para darnos una idea, hace 300 años, ¿hace cuánto se mide el clima en el mundo? Desde la Revolución Industrial. Ok. Un poco antes. De esa época hasta el momento,
¿cuánto ha aumentado la temperatura del planeta? 1 grado, 1.3 grados, ese es justo... 3 grados. 1.3 grados. 1.3 en grados. promedio. ¿Y esto es por qué? Porque donde había lagos y había chinampas, pusimos cemento. ¿Y por qué usamos petróleo? Y porque la combustión de los automóviles, de los aviones, de los jets, etcétera, Exacto. eso aumentó la temperatura del planeta. Exacto. ¿Qué Entonces, está provocando qué? ¿qué está provocando el cambio climático? Está provocando modificaciones en muchas de las grandes corrientes que tenemos. Por ejemplo, hay corrientes que dábamos por hecho, que funcionan así y que siempre han sido así en nuestra civilización, por ejemplo, en los nortes aquí en México, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas, pero y la época de lluvias y la época de secas, ¿no? Pero los nortes vienen un poco a finales de año y entran por Veracruz, etcétera, etcétera. Eso es un fenómeno muy recurrente que pasa y que es muy útil para las civilizaciones, es decir, ahorita empiezo a sembrar o no. Correcto. Porque son pequeñas, grandes corrientes que están ligadas a corrientes todavía más grandes, ¿no? Ya viene la lluvia, pon la semilla, lleva el arado y el Exacto. burro que abra la tierra y teníamos cosecha cada año. Exactamente. Y ahora tenemos ya cosecha. cambió. Y ahora lo que pasa es que esas pequeñas corrientes se están viendo modificadas por esos pequeños cambios de temperatura que se oyen muy pequeños, pero que pueden ser muy dramáticos. Y esos modifican también las grandes corrientes, las corrientes como la de Humboldt, que es la que genera el Niño o no genera el Niño, por ejemplo, la corriente que tenemos nosotros, que por eso tenemos agua más o menos fría en el Golfo, que viene desde Inglaterra, etcétera, etcétera. Esos cambios... El huracán Otis de Acapulco hace 2 años, ¿eso es un ejemplo del cambio climático? Sí, porque tiene que ver, o sea, los climatólogos dirán que no tanto, que no se sabe, etcétera, etcétera, pero si hablamos de las variables importantes por las cuales se generan huracanes, los huracanes se generan a partir de cuánta temperatura hay en el océano. Y el océano, por ese momento, venía en la corriente del Niño, que aumenta las temperaturas del Pacífico. Pero con cambio climático más el Niño, eran un par de grados más grandota. Entonces, ese año de Otis hubo 2 huracanes categoría 5, por ejemplo, que rara vez se dan una cada 3, 4 años. Y hubo 2 huracanes y Otis pegó. O sea, la naturaleza nos está diciendo, no se pasen de lanza conmigo porque por aquí yo paso, antes de que estuvieran sus estadios, sus clubes de golf y sus departamentos. Exactamente. Y eso es nada más en términos de cambio climático. Pero estamos viendo, ahorita que estás diciendo, nuestros bosques, nuestros desiertos, nuestros arrecifes, todas las modificaciones que hemos hecho en nuestras selvas también, están reduciendo la cantidad de diversidad que hay en nuestro alrededor, lo cual genera 2 o 3 cosas. Una, reducción de polinizadores, que nos importa mucho para el alimento, porque los polinizadores son los que nos dan de comer, ¿no? O sea, pues las plantas que comemos necesitan polinización y esas. Entonces, cuando reduces polinizadores empiezas a tener problemas. Y 2, estas barreras, son solo 2 ejemplos, estas barreras que tenemos entre los parásitos que pueden tener los animales, como los virus, y nosotros, cuando hay mucha diversidad, son muchas, hay muchas barreras. Esto es, si un murciélago o un pangolín se enferman de COVID-19 y hay muchas barreras, la probabilidad que llegue al ser humano es muy baja. Pero si vamos destruyendo esas barreras porque estamos quitándole selva a ese pangolín o le estamos poniendo en estrés porque le estamos reduciendo su espacio o le estamos aumentando la cantidad de depredadores. Estamos más cerca de que nos transmitan la enfermedad. Estamos más cerca de que nos transmitan la enfermedad y por eso podemos haber tenido COVID-19, por ejemplo. Todo lo que nos has explicado es ciencia. Y además, cuando hay métodos científicos, está comprobado lo que estás diciendo. Pero hay un señor que trabaja de número 1 del planeta. Es poderosísimo y se llama Trump. Sí. Y el señor dice, ustedes y sus acuerdos de París, a la goma. Yo no creo en el cambio climático. Pues es que debería ser al revés, que el hombre más poderoso del planeta hiciera un llamado, alerta, estamos en una situación grave y nos va a llevar la fregada a todos. No sabemos si en 3, 4, 5 generaciones esto se acabe. Pues hay cómo le haces tú que estás en tu cubículo y estás comprobando esto científicamente y hay un señor que dice no es cierto. Bueno, es muy frustrante, porque además somos como distintas secciones, o sea, Trump
es esa cosa rara que pues, está dentro del ámbito político. Sí. Pero es un político extraño, porque normalmente los políticos sí son un poquito más, escuchan un poco más, y Trump no escucha, ¿no? Es una cosa rara, Trump en particular. Y yo estoy en mi chamba es generar información. Ahora, la chamba antes la chamba de los científicos era, yo genero información y si la usan o no la usan no me importa. Yo genero esa información y ahí está. Desde hace 20, 30 años, los científicos hemos estado generando relaciones con otros científicos diciendo, es que esto sí nos lo tienen que escuchar. Sí tenemos que alzar nuestra voz para que el político lo escuche. Y entonces en algún momento yo entré a una serie de relaciones con grupos de investigadores en México, Estados Unidos y Canadá que se llama The Aldo Leopold Leadership Program, que tomamos el nombre de Aldo Leopold, que era uno de los grandes restauradores norteamericanos en la época en la que vivía Miguel Ángel de Quevedo aquí, y que aprendimos un poco a saber cómo decir las cosas para que el político, pero también la sociedad nos entienda. ¿Y está funcionando? Pues sí funciona para ciertos sectores de la sociedad, pero para gente como Trump, pues para Trump no le funciona nada. O sea, no hay forma de que ese hombre le entre algo que no sea de su propio interés. El gran problema es más bien la gente que lo apoya. Y ahí hay diversas dinámicas sociales que también tenemos que aprender para ver cómo le hacemos para que la gente vaya entendiendo este tipo de cosas. ¿Por qué desertaste de Twitter? ¿Por qué un día dijiste, ya, váyanse a la goma y yo no quiero saber nada de esta red social? Adiós. La verdad, por varias razones. Bueno, una es que Twitter sí empezó a degenerarse mucho. O sea, empezó a hacer... Pero pues así está el lago de Xochimilco. Imagínate que tiraras la toalla, ganan las tilapias, ganan las carpas y se comen los ajolotes. Sí, pero en el lago de Xochimilco impera la razón, por lo menos en lo que nosotros estamos estudiando. O sea, en lo que estamos estudiando pues nosotros... ya mataron a un manatí, ya traje... A ver, pero aquí dijiste a la goma. Dije, lo vamos a dormir un rato. O sea, no dije al Dios y lo que sea, sino lo vamos a dormir un rato. En parte por esto de que se volvió algo sin razón, o sea, la gente se pelea sin razonamiento. Ya tenía rato. Y en segundo lugar... Sí, porque es una discusión de bajo nivel. Tú puedes discutir con un científico y es una discusión de alto nivel. Pero si te pones a pelear con un Trump... Es imposible. Es imposible. Y luego con Elon Musk ahí dije menos. O sea, no le quiero hacer el juego a Elon Musk, no quiero entrarle a este tipo de que era el amigo, ya hasta se pelearon como telenovela de segunda. Pero es interesante, te lo pregunto, porque si uno le echa un vistazo al postdoctor que se apoda el ajolote en Twitter, descubrirá, por ejemplo, sus opiniones sobre la ciclovía en la UNAM, casi te matan, por cierto, un puma, ¿no? Sí. O podrás encontrar información sobre cómo la caza de ballenas por su grasa estaba provocando un verdadero caos. Creo que ya se están portando bien algunos cazadores o empresas, Japón, ¿no? Sí, las empresas, pero ahora tenemos la amenaza del gas que quieren hacer, de un producción de gas y transporte de gas que quieren hacer justo en la zona de... Y mata ballenas. Y matar, sí, en la zona de reproducción de ballenas y va a matar ballenas. O sea. Es decir, cada día tenemos más medios para informarnos, pero estamos retrocediendo. ¿Tú crees que estamos retrocediendo en cuanto al cuidado de nuestros ríos, de nuestros lagos, de la biodiversidad, de la ecología, de la biología en su conjunto? Sí, yo creo que parte del problema, todos creíamos esto hace unos 10, 15 años, que la cantidad de medios y que nos dieran el poder a varias personas que no teníamos, pues que no éramos periodistas o que no estábamos tan cerca de los medios de comunicación, tener poder de alzar un poco la voz con estos redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, nos iba a permitir que la gente le llegara más fácil la información. Y lo que fue a pasar es que, pues en realidad, así como está la información, también está la desinformación. Corre por ahí mucho fake news y desgraciadamente gana la otra, ¿no? Porque es mucho más catchy. Claro. O sea, lo acabamos de ver. El mejor ejemplo para mí, lo doy en clases, es el crecimiento, el movimiento de la gente que piensa que la Tierra es plana. O sea, que dice uno, no puede ser, esto no se daba antes. ¿Por qué no se daba antes? Porque es mucho más
pues atractivo decir, yo creo que la Tierra es plana y te están engañando a ti, ¿no? El burro eres tú. El burro eres tú, y entonces uno dice, ay, sí, a lo mejor es cierto, yo soy el que me están Y engañando. por eso las religiones y por eso los Las brujos, sectas, las sectas. exactamente, y los marcianos. Y Híjole, no qué queremos duro. decir. Quiero concluir, querido doctor, desgraciadamente es una charla fabulosa. Prometí desde el principio que iba a ser muy, muy interesante. Pero, querido Luis, me llamó mucho la atención que fueron un grupo de científicos a la corte. Se acercaron ustedes a las personas juzgadoras y el tema está de moda después de la reforma constitucional. Sí. Y más o menos, en lenguaje sencillo, les dijeron, cuando hagan sentencias sobre ríos, lagos, lagunas, tengan esta información. Y a mí me pareció interesante. ¿Podrías, a manera de cierre, de colofón, hablar sobre lo que ahí les dijiste a los jueces o personas juzgadoras? Sí, uno de los grandes problemas que tenemos, y de hecho pasa con la Laguna del Carpintero en Tampico justamente, es que cuando un juez llega a una sentencia a favor de la naturaleza, solo se llega a la sentencia a decir, a ver, tú destruiste este pedazo de la naturaleza, que se restaure, pero no hay nada que signifique qué es restaurar. O ya déjalo de hacer y esta persona debe de estar en cárcel o lo que tú quieras porque... O sea, repara el daño de esta manera. Repara el daño, no existe cómo, el de esta manera no existe. Entonces, cuando empezamos a trabajar con abogados y con jueces y dijimos, oye, pues es que falta este pedazo, y dicen, sí, el problema es que no el lo sabemos. seguimiento de la sentencia no se puede dar porque nosotros no la sabemos. Claro. Y entonces dijimos, pues hagamos Pues, liga. llámame por teléfono y yo te digo, ¿no? Exactamente, tenemos Fíjate, estas hay cosas. hay un término que tiene muy poco tiempo, que es juzgar con perspectiva de género. Es decir, volteando a ver cómo habían oprimido a la mujer por tantos años. Podríamos acuñar un término, doctor, juzgar con perspectiva biológica, ecológica, ambiental. Fíjate qué porque, interesante. y sabes que ahí hay un pedazo, digo, volviendo un poco al fake news y trabajando un poco con eso, hay mucho charlatán en términos del ambiente también. De hecho, está hay el unos término que viven del show, ¿verdad? Exacto, y es el greenwashing, lo que le llamamos el greenwashing. Es algo así como, yo destruí esta selva en Yucatán, pero mira, sembré 5 arbolitos, ya con eso está mucho mejor la naturaleza. Hay muchos charlatanes en esto. Y no es así, ¿no? Tienes que llamar a alguien que le sepa un poco, ¿no? Doctor Zambrano, ha sido una charla fabulosa, de verdad es que más allá de una clase aburrida de biología, de ecología, creo que el auditorio ha aprendido como yo y suerte en tu trabajo. Ojalá entiendas esta charla, doctor, como un homenaje a tu larga carrera, preocupado muy en particular en lo que pasa en Montebello, también en Tampico, tu lugar de nacimiento, pero muy, 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 y lo subrayo en particular, lo que pasa en Xochimilco. Ojalá le ganes la batalla a las tilapias y a las carpas. Ojalá le ganemos todos la batalla. Eso, muy bien dicho. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti y pues gracias por esta invitación, me siento muy halagado. Es un honor. Y el halagado somos nosotros porque estás aquí en el estudio del canal del Congreso. No se pierda la próxima charla aquí en Personalidades. Le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y yo los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós.